Esta es la historia de una niña que busca duendes debajo de los coches. Cariño, te he dicho que no salgas nunca sola a la calle. Tienes que esperar a que estemos papá o yo contigo para salir del portal, ¿vale? No hay duendes, mamá. Esta vez tampoco están. ¿Miramos debajo de otros coches? Esta es la historia de una niña que canta en voz alta los números de las matrículas para que su madre los apunte. Bat, Iru, Saspi, Lau, Bost. Claro, mamá. Eso es 1, 3, 7, 4 y 5. ¿Ves qué fácil? Esta es la historia de una niña que juega a las tinieblas de la noche, mientras fuera de casa sus vecinos hacen pasacalles. Es la historia de una niña que cree que el caserío es solo el nombre de un quesito, que abre los ojos muy grandes cuando empieza en la tele Rodríguez de la Fuente, que tiene un compañero de clase de nombre Asier que le gusta a ella y ella le gusta a él. Es la historia de una niña que ha aprendido a desconfiar del sol y de aquellos que pintan soles. Es una niña que observa. Es la historia también de un hombre con chubasquero que finge leer el periódico y observa también, la observa a ella y a su madre y a su padre. Una niña que pregunta por qué papá camina siempre mirando a uno y otro lado. Es por si pasa un amigo, cariño, si puedo saludarle en cuando le vea. Y por qué su madre se sienta de espaldas a la pared en los restaurantes mirando siempre a la puerta. Es por si entran amigos, Ángela. Así les veremos los primeros. Esta es la historia de una niña que escucha trozos de conversaciones. Frases de adultos que hablan de una central eléctrica. Frases de un tiempo asfixiante, de un país de plomo, que resuenan en la infancia como el eco de un amargor muy lejano. Esta es la historia de quienes somos. La historia de una niña que veía una sombra pesando sobre los mayores. La sombra que les hacía hablar bajito y les ponía tristes. Es la historia de una niña que teme que a su padre se lo lleven y que por eso, en su carta a los Reyes Magos, pide ayuda. Como sois magos, quiero que me deis un superpoder. Que los besos que le doy todas las noches a papá le protejan. Y que no se vaya pronto, porque todavía tiene que enseñarme muchas cosas. Y que los malos desaparezcan. Y que los mayores no tengan que llorar nunca más. Es todo lo que os pido. Y os prometo de verdad que este año seguiré portándome muy bien. Lemóniz es un municipio del País Vasco. Lemóniz iba a haber sido una central nuclear. La central se hizo, pero nunca se puso en funcionamiento. Y Lemóniz es el escenario en el que discurre esta novela de la que vamos a hablar con su autora, que es Estela Baz. Buenos días, Estela. Hola, buenos días. Se titula Los niños de Lemóniz. Yo he dicho que es la historia de una niña, pero en realidad es la historia de muchas niñas y de muchos niños concentradas, digamos, o reunidas en una misma protagonista. Pero lo que cuentas en esta novela no es inventado. Es novelado, pero es muy real. Bueno, cuéntalo tú, sí, que para eso lo has escrito. Efectivamente. Bueno, pues en algún momento no me dio un pálpito, sentí que tenía que contar esta historia, porque en mi casa se había mantenido mucho silencio sobre todo esto, ¿no? Yo había hecho algunas preguntas y nunca recibí respuestas, porque en mi casa se habían vivido determinadas cosas, ¿no? Entonces surgió pues un pálpito y lo más importante que vi o que sentí es qué le pasaba a los niños que estaban en un entorno donde sus padres estaban siendo amenazados o habían sido asesinados, qué pasaba con ellos, ¿no? Entonces empecé a buscar información sobre todo eso y también para buscar respuestas a muchas cosas de mi vida, ¿no? Por si tenía que darme respuesta a determinadas cosas cuando me he hecho mayor. Y la verdad es que me asombré de lo que me encontré. Ni yo, que había sido testigo directo de alguna manera de todo aquello, era realmente consciente de lo que había pasado aquellos años. ¿Tú tenías el recuerdo de una niña de cuántos años? Pues hasta los 7 años. 7 años. Sí. Y es cierto lo que dices, ¿no? Al final, ahí en la novela, en Los niños de Lemóniz, aparecen seis personajes principales, 6 niños principales que representan con vivencias reales, porque al final son vivencias reales que se han novelado para que tenga sentido y sea fácil de leer, todo lo que vivieron muchos niños del País Vasco y de toda España.
muchas veces digo, es que en Lemoniz hubo muchos, porque realmente familias afectadas hubo muchísimas. Entonces, esta otra manera de contarlo, no me salía a escribir esta novela desde el yo adulto, porque al final he tenido que acudir a los recuerdos de una infancia y de flashes que a lo mejor había en mi vida y en muchas vidas, en muchas personas, ¿no?, que me lo han contado y creo que era una manera distinta. Y hacer... En esta labor que has hecho de... No de investigar, sino de saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Tú tenías el recuerdo de cuando eras una niña, de cosas que pasaban en tu casa. Estas cosas que hemos contado aquí, ¿no? Que era eso de buscar duendes debajo del coche, o del juego de apuntar las matrículas de los coches, o de preguntarse este señor que está ahí con el periódico todo el día. Ese es el recuerdo que tú tienes, pero cuando te pones a ver en la hemeroteca, ¿no?, qué es lo que estaba pasando, qué contaban los periódicos de lo que estaba sucediendo aquellos días, es cuando te das cuenta de la enormidad de la historia que estaba sucediendo a tu alrededor. Sí, y si te soy sincera, yo recuerdo una infancia feliz, porque al final el libro también cuenta, ¿no?, cómo los padres y sobre todo cómo las madres protegían a todos esos niños, cómo nos protegieron a cada uno de todos nosotros, a todos, porque al final lo que decía, esto representa a muchísimas personas y también a muchísimas madres. Entonces, ese trabajo que hicieron las madres, que visto, como dices tú, ¿no?, al ver que se vivía en esas situaciones, son unas auténticas heroínas. Al final, la mayor parte de las víctimas directas han sido hombres, pero quienes estaban detrás eran las mujeres con esas familias. Entonces, ese momento en el que las mujeres crean esa realidad paralela para que sus hijos no se sientan afectados, ¿no?, generarles un entorno distinto, que sean felices, protegerles, eso realmente es lo que no por dentro te hace vibrar y conectar mucho con los protagonistas, con la protagonista principal, porque está contado desde esa inocencia, ¿no?, de los niños. Entonces, la protagonista se llama Ángela, sí, esta niña que protagoniza la novela, y su padre es uno de los ingenieros que ha diseñado y que está trabajando para poner en marcha la central nuclear de Lemoniz. Los oyentes que tienen más años pues se acuerdan seguro que muy bien de todo lo que sucedió en torno a esa central o a ese proyecto de central nuclear. Los oyentes que tienen menos años, pues les explicamos que fue un proyecto, digamos, saboteado. Primero cosechó la crítica bajo la coartada del ecologismo y de la naturaleza y no sé cuántas cosas más, de organizaciones ecologistas, pero que a la vez estaban vinculadas con lo que era ETA y los grupos del entorno de ETA. Y las personas que participaban en ese proyecto de la central de Lemoniz, primero fueron acosadas, discriminadas, porque vivían allí, acosadas, discriminadas, amenazadas y también asesinadas. Y causó una gran consternación el secuestro y el asesinato de uno de aquellos ingenieros, cuyo apellido seguro que muchos oyentes nuestros recuerdan, que fue José María Ryan. Esto es lo que sucedió. Claro, esto contado desde el punto de vista de los niños. Y tú decías de las madres, que por ejemplo tenían que ver cómo lidiaban con esta situación. La niña de 7 años va a la Icastola, y en la Icastola hay otros niños y otras familias, y hay unos profesores que están muy significados en contra de la central para la que trabaja el ingeniero, que es el padre de esa niña. Y a la niña le dicen, mira qué sol más bonito, llévatelo a casa y ponlo en casa. Y el sol en realidad lo que significa es, queremos que tu familia se vaya de aquí. Estoy contando más de lo que debería. Sí, es cierto que hay muchas situaciones y algunas son como muy simples, ¿no? Porque cuando recuperas, lo emocionante es cuando recuperas en esos 6 personajes tantas historias de tantas personas, ¿no? Está lo que cuentas de del sol, pero están los cumpleaños. Los parques vacíos. Los parques vacíos. Vacíos porque llegabais vosotros, claro. Claro. De repente marchaban todos los niños. Había que ver un poco, ¿no? Se cuentan, pues eso, pues a lo mejor cuando Ángela, ¿no?, que va con su amiga y ve que hay muchas personas por la calle que les miran y se creen que son amigos de sus padres, y sus padres no lo niegan, ¿no? Hay tantas situaciones, tantas preguntas que se hacen a lo largo de todo el libro, y unas deducciones que hacen que son muy simplistas, como son los niños. Hay un momento en el que Ángela, la protagonista del libro, ve cómo su amiga, ¿no?, Laura, se va del País Vasco. Habían pasado cosas, ¿no?, en la historia, pero lo que le preocupa es que su amiga la ha abandonado. Eso es lo que entienden los niños, ¿no?, lo que se afecta a ellos directamente. Y realmente lo que estaba pasando en el entorno eran cosas realmente duras por las cuales la familia de su amiga, ¿no?, su compañera, se había ido. Pero ella sufría porque había ido su mejor amiga, ¿no? Entonces yo creo que al final este libro cuenta un poco cómo se vivía de puertas para adentro
aquellas situaciones, cómo se vivió, ya no solo lo que ocurrió, porque los hechos históricos son los que son, las cosas que pasaron, y contadas desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista infantil, desde la inocencia, de madres protectoras y un poco de recuerdo, ¿no?, a todo aquello que creo que es importante, hasta como lo que decía yo al principio, yo no era consciente, de aquello, y luego pues eso, que de alguna manera he empezado a recibir algún mensaje, porque el libro ya salió hace 3 o 4 días. Sí. Cuando recibes ¿De quiénes? De personas que han sido víctimas, personas que viven en el País Vasco y que han vivido toda la vida en el País Vasco, y son mensajes de agradecimiento, porque dicen que es necesario que se cuente lo que, ¿no?, cómo se vivía, porque no se sabe, que es importante de alguna manera reconocer qué es lo que pasó, sin más, y sobre todo son vidas y experiencias. Entonces, bueno, de esta manera yo creo que aquí hay muchísimas voces, y tratadas además yo creo con un cariño y un respeto y ¿no? ¿Es la primera vez que se ficciona donde los niños son los protagonistas? ¿Es posible o me lo estoy inventando? Yo nunca he encontrado algo así, ¿no? Y es verdad que cuando empecé a hacerlo de esa manera, me decían que es que era muy difícil. Dice, ¿cómo te vas a meter ¿no? Y sobre todo entrar en un lenguaje de un niño, en la emoción de un niño, que un lector no se aburra leyendo diálogos de niños, es muy complicado. Yo no he escrito más novelas que esta, pero lo he hecho desde tan dentro, desde un sentimiento tan profundo y con tanto cariño, y en el momento que escuchas testimonios, escuchas las vivencias, en algún momento ya escuchaba a mis padres o a padres de otras personas, conectas, se te juntan los hechos reales, ¿no? Porque en la hemeroteca he estudiado muchísimo, he leído muchísimos libros, pero se te juntan esas fotografías, esos titulares, con la realidad vivida. Entonces me habría costado más escribir esto desde el punto de vista adulto, porque la pregunta es ¿qué ha pasado después con todos ellos, con todos nosotros? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Porque de alguna manera en aquel momento no había dónde acudir. En los años 70, 80, cuando le pasaba algo a las familias, ¿a dónde iban? No había psicólogos, no había lo que hay ahora, ¿no? Entonces la gente tiró para adelante, todo el mundo, ¿no?, salió adelante sobre todo con el amor de sus familias, el cariño y sus amigos, ¿no? Por eso yo creo que también el libro traslada esa necesidad de amor y demás, ¿no? Esa hermandad que se genera entre las familias que están pasando por una misma situación. Escribe Luis del Olmo, que es el autor del prólogo de la novela. Se pregunta él mismo, esto que decía la Begoña, de cómo hasta ahora no hemos reparado en cómo se vivía todo aquello, cómo lo vivían los chavalitos de 6, de 7, de 8 años. Y dice Luis, yo mismo me he preguntado por qué, después de leer tu novela, dice, ¿por qué nunca llevé este tema a la antena? ¿Por qué no lo hice ni siquiera cuando durante muchos años tuve un gran altavoz? Porque Luis fue Dios en la radio, como los oyentes saben. A partir de aquella llamada de Johnny Dígoras, una vez llamó Johnny Dígoras, el líder de HB, al programa Protagonistas, y a Luis le amenazó en directo, como él mismo recuerda. Dice, a raíz de aquella amenaza en directo que yo recibí en el programa, mis hijos tuvieron que llevar escolta. Y sin embargo yo nunca lo conté. Dice, no pude hacerlo. Probablemente la explicación se halla en la conveniencia de no victimizar a los niños por partida doble. Esa seguramente fue la razón del silencio que en torno a ciertos temas se hizo entre la sociedad bien intencionada. Sin embargo, dice Luis, ahora que el libro de Estela Abad me ha obligado a reflexionar, creo que cometimos un gran error. Lo que no se cuenta en los medios simplemente no existe, y un dolor tan inmenso requiere sin falta una reparación colectiva. Dice, Los niños de Lemóniz, que es esta novela de la que estamos hablando, construye un relato para los que carecían de él, y por eso, además de ser una lectura apasionante, es absolutamente necesaria. Tiene razón. Amén. Dice Luis, hay que terminar así. Amén, es verdad. Estela, te doy las gracias por haber venido al programa y por haber escrito. Muchísimas gracias a vosotros. Esta novela. En Gracias. la novela, por ejemplo, esto que hemos contado antes de la madre que siempre en los restaurantes se pone mirando a la puerta. Esto a mí, la primera persona que me lo contó fue María San Gil. Hoy se cumple el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. A Gregorio lo mataron en un restaurante en el que había ido con María y con otros de su equipo a comer, cerca del despacho donde tenían, y aparecía allí el Valentín Lasarte, el pistolero, y le reventó, le pegó un tiro en la cabeza. Y María San Gil en los días siguientes contó eso.
Y ella dijo, es que ese día, no sé por qué, Gregorio se puso de espaldas a la puerta y yo no entendía qué me estaba contando. Y ella me dijo, es que siempre tenemos la prudencia, la precaución de sentarnos en los restaurantes mirando a la puerta solo para ver quién entra y que nos dé tiempo o a defendernos o a escondernos o a salir corriendo a lo que podamos hacer. Qué años más terribles, ¿no? Hemos vivido todos, algunos los habéis vivido de una manera más intensa y más terrible. Muchas gracias, Estela. Hemos dicho que se llama Los niños de Lemoniz, el libro, sí que lo hemos dicho. La novela de Estela Abad. Gracias, que vaya muy bien. Gracias.